Pues les decía, cuando un inductor tiene una corriente constante, no es que la corriente no existe o no es que aquí ustedes tengan un cortocircuito verdadero, sino que el inductor se comporta como si fuera un cortocircuito. Siempre les recuerdo, no es lo mismo igual que equivalente. Vaya, miremos aquí un ejemplo rapidito. Imagínense que tenemos aquí uno, cuatro, cinco. Un ohmio, 4 ohmios, 5 ohmios, y aquí vale 2 henrios. Y yo les dijera, esta fuente de voltaje vale 12 E a la menos T voltios. ¿Alguien me puede decir a qué corriente se carga el inductor? ¿En qué momento voy a considerar el inductor como un cortocircuito? O sea, que la corriente a través de sus terminales va a ser constante porque ya está cargado. En ningún momento, porque es variable la fuente, ¿no? Exactamente. Eso es a lo que quiero que lleguen. Esa es la conclusión. Si lo que tienen aquí no es constante, entonces el inductor va a tener siempre la condición de que la corriente va a variar de forma constante en sus terminales, la corriente a través de él, pero nunca va a llegar a tener una corriente constante, porque la corriente a la que está expuesta aquí, el voltaje es variable. Ahora, voy a quitar este E a la menos T y solo voy a dejar 12 voltios. En ese momento, ahí ya les estoy diciendo, la fuente de alimentación es constante, por lo tanto, ya sabemos que ese inductor sí se va a cargar. ¿A qué valor se va a cargar? Bueno. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se cargue? Aquí está clarito, miren. Se va a comportar como un cortocircuito porque el voltaje en sus terminales va a ser cero. Entonces, vamos a sustituir y vamos a poner un equivalente. No es igual, sino que un equivalente. La corriente que va a circular aquí va a ser la corriente del inductor, pero el voltaje en sus terminales va a ser cero. Una vez que el inductor está cargado porque está frente a un voltaje constante, miren, ya sabemos que va a ser cero, ¿verdad? Y ahora, ahí, ¿qué valor tendría esa corriente? Corriente del inductor, si quieren pongámosle así como en infinito, porque ya está cargado, ¿verdad? Ya aquí es extremadamente fácil de calcular, es un circuito resistivo, lo podemos resolver de varias formas. De repente, lo podemos resolver por nodos si queremos, ¿verdad? De esa forma encontramos el voltaje y dividimos el voltaje entre la resistencia y tenemos la corriente. Voy a plantear aquí este nodo, ¿verdad? Vamos a poner aquí que es B1. Ahí. B1 menos 12 sobre 1 más B1 sobre ¿Qué 4. valor tiene la resistencia que está en paralelo? Perdón, perdón, no lo entendí. No se mira bien Esta resistencia. en paralelo con la fuente. Sí, vamos a dibujarlo mejor. Miren,
Les decía que qué desastre con mi internet hoy. Para terminar ligerito, muchachos, el voltaje V1, que este voltaje V1 es el voltaje que está desde aquí hasta aquí, miren. Sería 12 sobre eso, despejando, aplicando nodos. Ustedes lo pueden ver aquí, que aplicando nodos. Entonces sería, no sé cuánto vale 12 sobre eso, si ustedes lo hacen ahí. Un cuarto es 0.25, un quinto es 0.2, entonces es 12 sobre 1.45. ¿Cuánto vale eso? Vamos a ver, 12 entre 1. 8.27. Sí, 8.2758 voltios. Ese es el voltaje en este punto, desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, la corriente que viene aquí, que es la misma corriente que viene aquí, miren, yo la puedo encontrar. La corriente del inductor de infinito, que es cuando se cargó, como ese voltaje, V1 sobre esta resistencia de 5 ohmios. O sea que sería 8.2758 voltios sobre 5 ohmios. ¿Cuánto da eso? $1.60. 1.60 ¿qué? 5. A 1.65 amperios. Esa es la corriente que circula en el inductor una vez que se cargó. Como esa corriente es constante, el voltaje en las terminales del inductor es 0. Si yo en ese momento agarro mi inductor, lo quito de aquí y lo llevo hacia otro lugar, va a llevar almacenada una energía. Pero no les puedo decir que lleva almacenada una corriente, porque la corriente es un flujo y el flujo no se puede almacenar. ¿Qué energía lleva almacenada? Bueno, encuentren ustedes con la fórmula que WL es igual a un medio de L por I al cuadrado. Sabemos que, bueno, lo quité, pero la inductancia valía 2 henrios. Entonces, un medio de 2 henrios por 1.65 al cuadrado. Esa es la energía almacenada. Y antes de irnos, vamos a ver si alguien ya captó cómo se almacena esa energía. Ya miraron que aquí es un poquito más difícil de visualizar que en el capacitor, ¿verdad? Que aquí es más fácil. La clave, muchachos, está en analizar cómo funcionan los imanes permanentes. Así es como se almacena la energía en un inductor. Un imán permanente es un dispositivo que produce campo magnético sin que una corriente esté circulando a través de él. ¿Por qué se da eso? El mismo fenómeno que produce un imán permanente produce el almacenaje de energía en un inductor. Cuando la corriente está circulando de forma constante, las partículas del inductor se polarizan. Cuando nosotros quitamos el inductor, bueno, significa que algún cálculo malo hicimos ahí, ¿verdad? O que yo no escuché bien lo que me dijeron. Es que una persona dice que puso un simulador y le da la corriente 1.26. Vamos a ver, 8.2758 entre 5. Aquí lo más probable es que yo no haya escuchado el resultado de forma correcta, porque me falla bastante el internet ahorita. 8.2758 entre 5. Aquí dice 1.65. ¿Hice algo malo? Vamos a ver, 12 pasa al otro lado.
un cuarto es 0.25. Sí, está bien. Es que yo tomé todos los decimales del 8 puntos, ingeniero. No, pero está, yo no veo, bueno, ustedes evalúen si está o no está correcto. Vamos a ver si no cometí algún error yo aquí de, porque es B, vamos, hasta lo voy a hacer completos para que nos vayamos tranquilos hoy. Claro que en la calculadora del celular, o sea que voy a tardar un poquito más, ¿verdad? Tacheque, voltaje, no, está correcto esto. Así está. Bueno, entonces, les decía, sí, este valor es 1. Ah, bueno, ya miramos ahí, ¿verdad? Perfecto. Pero sí, el simulador tendría que dar el valor correcto. Entonces había que algún error. Entonces les decía yo, volviendo al almacenaje de energía. Un inductor lo que hace es que cuando la corriente es constante a través de sus terminales, las partículas se polarizan. Entonces, yo agarro el inductor de aquí, por ejemplo, y lo saco de ahí y las partículas me quedan polarizadas. Pero como no es un imán permanente, cuando yo lo conecto en otro circuito, la tendencia es a despolarizarse. Por eso es que se descarga a través del medio. Entonces, se descarga en forma de corriente. Por eso es que nosotros decimos, el inductor almacena corriente. En realidad no almacena corriente. Almacena polarización magnética. Pero la forma en que ésta se demuestra es en forma de corriente. ¿Se fijan? Un imán permanente es un dispositivo que siempre permanece. Una vez que nosotros lo sometemos a un gran campo magnético, queda polarizado, ya de forma permanente por la característica del material. Pero un inductor no es así. Ingeniero, Dígame. es algo así como cuando uno pone un destornillador cerca de un imán y lo tiene un rato que después queda ahí como cargado, ahí como que se comporta como un imán también el mismo destornillador. Fíjese, el destornillador se comporta como un imán durante algún tiempo. Depende del material del que esté hecho. Si está hecho de material que tiene influencia ferromagnética, se va a quedar imantado durante un montón de tiempo. Si no está hecho así, si es de otro metal, entonces se comporta como un imán un ratito, pero cuando usted lo conecta a algo ya se descarga y automáticamente después deja caer la... O sea, deja de comportarse como un imán. De repente jala virutas y después se caen porque ya se descargó, pues. ¿Verdad? Es correcta su apreciación. Vaya pues, muchachos, debido a las fallas de internet, pues terminamos, valga la redundancia, terminando la clase, ¿verdad? A las 8:12, pero es bueno que miremos esto, porque sí es necesario que lo analicemos bien. Vamos a continuar entonces mañana, muchachos. Vamos a seguir viendo los ejemplos del uso de los inductores. Ya vamos a empezar a ver lo que son circuitos de orden 1, ¿verdad? Perfecto, muchachos. Entonces hoy nos quedamos aquí. Pasen feliz día. Ah, ingeniero.